Durante un periodo de tiempo en la Edad de Oro de Hollywood, Errol Flynn fue una de las mayores estrellas de cine en la industria del entretenimiento. Sin embargo, todo esto se vino abajo para la estrella como resultado de su estilo de vida hedonista. El actor llevó una vida de libertinaje criminal y falleció a una edad relativamente temprana en un estado de embriaguez. Únete a nosotros mientras exploramos por qué Errol Flynn tenía el cuerpo de un hombre de 75 años cuando murió a la edad de 50. La naturaleza rebelde de Flynn lo definió desde una edad temprana, contrastando fuertemente con su padre inclinado académicamente, un respetado profesor de biología en Tasmania. A lo largo de su infancia y adolescencia, se produjo un patrón implacable. Errol lograba la matriculación en escuelas prestigiosas debido a la reputación de su padre, solo para encontrarse rápidamente expulsado por varios delitos, ya sea por saltarse clases, pelear o hacer otras travesuras. Después de ser expulsado de varias escuelas en Londres, regresó a Australia, presumiblemente con la intención de empezar de nuevo, aunque su familia albergaba tales esperanzas. En 1926, Flynn regresó a casa con la intención de completar su educación en una escuela local. Sin embargo, su estadía fue de corta duración. Las autoridades escolares lo expulsaron bajo el cargo de robo, aunque Flynn insistió en que había una verdad más oscura detrás de su despido. Alegó que su expulsión ocurrió después de que otro estudiante expusiera su aventura con una criada mucho mayor empleada por la escuela. Y aunque no lo creas, esa ni siquiera es la parte más escandalosa. En ese momento, Flynn ya estaba comprometido con Naomi Campbell Dibbs, la hija de una respetada familia local. Su compromiso marcó el fin tanto de su relación como de sus aspiraciones académicas. No quedaba camino para que siguiera los pasos de su padre. Necesitaba labrarse un lugar propio en el mundo. Entonces, ¿cuál es la carrera ideal para un joven rebelde con un don para encantar a las damas? Esa es la pregunta del millón. Errol Flynn eventualmente se encontró interpretando personajes audaces y aventureros en la pantalla plateada, un papel que probablemente le quedaba muy bien dadas las hazañas en las que se encontró después de abandonar la escuela. Inicialmente, Flynn intentó trabajar para una compañía minera, pero fue despedido rápidamente por robo. Estaba claro que los métodos convencionales para ganarse la vida no eran su estilo. En el mundo de hoy, podría haberse sentido atraído por el juego o las criptomonedas, pero en esos días, si querías hacerte rico de la noche a la mañana, tenías que correr algunos riesgos serios. Y eso es precisamente lo que hizo Flynn. Flynn puede que no compartiera muchas similitudes con su padre, pero ciertamente heredó rasgos de la línea materna, una línea marcada por hazañas marítimas, incluida la piratería, el motín y la participación en el comercio de esclavos. Después de perder su trabajo en la compañía minera, Flynn optó por el enfoque de hacerse rico rápido, fijando sus miras en Papúa Nueva Guinea con la esperanza de encontrar oro. Sin embargo, su empresa rápidamente se convirtió en una experiencia desgarradora. Según el relato de Flynn, durante una expedición en Papúa Nueva Guinea, él y sus compañeros se encontraron atrapados en una situación de pesadilla. Emboscados por una tribu local, fueron asediados por flechas desde todas direcciones. La tripulación local que Flynn había contratado se dispersó por miedo, dejándolo solo para defenderse. En el caos, recurrió a disparar a uno de sus agresores antes de reunirse con sus hombres. Esa noche, yacía despierto presa del miedo, anticipando represalias por parte de los miembros de la tribu. La mañana siguiente trajo algo de alivio cuando lograron retirarse, pero las pruebas de Flynn estaban lejos de haber terminado. Al día siguiente, las autoridades locales arrestaron a Flynn y lo acusaron formalmente de asesinato. Representándose a sí mismo en el tribunal, logró persuadir al juez de su caso de legítima defensa, lo que resultó en su absolución. Como Flynn reflexionaría más tarde, este fue un caso de problemas en su vida que no giraba en torno a las mujeres, un tema que recurriría con demasiada frecuencia.
Aunque sus esfuerzos en el campo de oro de Morove no dieron los resultados esperados, el legado aventurero de su familia pronto lo impulsaría hacia su próximo emprendimiento significativo, acercándolo más al centro de atención. A lo largo de su crianza, Errol Flynn y su madre mantuvieron la creencia de que eran descendientes de un marinero a bordo del Bounty, el infame barco cuya tripulación se amotinó y dejó al capitán a la deriva junto con otros 18. Aunque la precisión de esta afirmación sigue siendo dudosa, parecía el destino cuando los cineastas se acercaron a él para un papel en una película titulada En la estela del Bounty, donde interpretaría al contramaestre del barco, Fletcher Christian. Flynn aceptó el papel, y aunque la película no fue un éxito, sí lo introdujo en un mundo completamente nuevo. Flynn tomó la audaz decisión de seguir la actuación como su camino profesional y fijó su mirada en Gran Bretaña para iniciar su viaje. Inmerso en la artesanía, comenzó a trabajar y perfeccionar sus habilidades en una prestigiosa institución, solo para que la historia se repitiera. A solo unos meses de su permanencia, se encontró abruptamente despedido de la compañía tras un altercado violento con una directora de escena, que resultó en que ella fuera empujada escaleras abajo. Claramente, este tipo no iba a ganar ningún premio por ser un ciudadano modelo, y como descubriremos pronto, su comportamiento solo empeoraría aún más. Entonces, ¿cuál es la repercusión por agredir a una mujer en el lugar de trabajo en la Inglaterra de los años 30? Sorprendentemente, Flynn logró salir adelante. A pesar del desastre teatral, consiguió un papel en una película para el estudio de Londres de Warner Brothers, lo que rápidamente llevó a una oferta para actuar para ellos en Hollywood. Empacando sus maletas para el viaje al extranjero, Flynn emprendió su carrera en Hollywood. Aunque sus roles iniciales no dejaron una impresión duradera, el estudio estaba decidido a convertirlo en una estrella. Sin embargo, las prioridades de Flynn parecían estar en otro lugar. En poco tiempo, Flynn se integró perfectamente en los vibrantes círculos sociales de Hollywood, entregándose a sus habituales escapadas, hasta que una noche, en medio de la multitud, posó sus ojos en un rostro familiar. Era una mujer que había conocido durante su viaje a los Estados Unidos, quien previamente había rechazado sus avances. Siempre dispuesto a disfrutar de un desafío, Flynn se acercó audazmente a ella una vez más. Esta vez, sin embargo, ella parecía receptiva. Su nombre era Lily Damita, y aunque Flynn aún era un jugador menor en Hollywood, ella brillaba como una estrella. Damita irradiaba glamour, era originaria de Francia, y tenía 5 años más que Flynn. Sin embargo, él estaba decidido a conquistarla. En cuestión de semanas, dejaron a todos boquiabiertos con un anuncio repentino. Se iban a Arizona para un matrimonio relámpago. Acomodándose en su nuevo hogar en las colinas de Hollywood, bajo la apariencia de su cuento de hadas aparente, acechaba una realidad más oscura. Su relación estaba marcada por peleas constantes, marcadas por intercambios amargos y desdeñosos que no se limitaban a la privacidad de su hogar, sino que se derramaban a la vista pública. Su unión apenas había comenzado y ya mostraba signos de desastre inminente. Después de su matrimonio, Damita se retiró de la actuación, lo que inadvertidamente le proporcionó a Flynn una oportunidad para aprovechar su fama y conexiones. En 1935, saltó a la fama como protagonista en Hollywood con su papel en El Capitán Blood, protagonizado junto a la entonces adolescente Olivia de Havilland. Su química en pantalla encendió chispas entre el público, desatando rumores sobre su relación fuera de la pantalla. Aunque Errol Flynn estaba casado, el público no pudo evitar especular sobre su supuesto romance con Olivia de Havilland. A pesar de los rumores, la esposa de Flynn, Lily Damita, no parecía afectada por los chismes. Sin embargo, albergaba un tipo diferente de celos.
Damita resentía no ser más el centro de atención en su relación y no dudaba en expresar su frustración arremetiendo contra Flynn. Desde el exterior, Flynn y Damita parecían ser el epítome de una pareja glamorosa de Hollywood. Sin embargo, detrás de puertas cerradas, su relación se estaba desmoronando. Los celos de Damita alcanzaron tales alturas que Flynn finalmente se mudó. Incluso en el set, sus tensiones se desbordaron, con el nuevo éxito de Flynn alimentando su ego, aunque era solo una fachada que ocultaba sus inseguridades arraigadas. Flynn era como un resorte tenso, listo para romperse en cualquier momento. Durante la filmación de su próximo proyecto, La carga de la Brigada Ligera, Errol Flynn desató su furia contra casi todos a la vista, reservando sus críticas más duras para el jefe de estudio, Jack Warner. Sus diatribas enfurecidas estaban cargadas de insultos raciales y demandas de un salario más alto. Si bien los arrebatos de Flynn provenían de una animosidad genuina, también eran alimentados por su temor a su tumultuosa relación con su esposa, Lily Damita. A pesar de vivir separados, sus interacciones oscilaban entre el romance apasionado y las discusiones explosivas. Damita dejó claro que si Flynn buscaba el divorcio, exigiría cuantiosos pagos de pensión alimenticia, atrapándolo efectivamente en su matrimonio disfuncional. Cuando La carga de la Brigada Ligera se convirtió en un éxito de taquilla, Jack Warner pasó por alto el comportamiento reprensible de Flynn y lo recompensó con un aumento de salario. Sin embargo, hubo consecuencias imprevistas. En medio de la creciente agitación en Europa, el estallido de Flynn desencadenó una investigación sobre sus posibles simpatías por el Tercer Reich. Aunque la investigación no arrojó resultados concluyentes, se prolongó durante años, sin duda agregando problemas a Flynn. A pesar de su reciente éxito en Hollywood, la naturaleza inquieta de Flynn distaba mucho de la de un actor comprometido. Sus intereses lo llevaron más allá de la pantalla grande. Escribió un libro semi-autobiográfico que relataba sus aventuras en Papúa Nueva Guinea, destacando el marcado contraste entre su juventud salvaje y la atmósfera sofocante de Hollywood. Ansioso por sumergirse en los conflictos de la época, Flynn partió hacia Europa en busca de inspiración para su escritura. Sin embargo, su espíritu aventurero una vez más lo metió en problemas. Surgieron especulaciones sobre sus motivos y lealtades, mientras se encontraba enredado en medio de la agitación europea. Durante una visita a Madrid en medio de la Guerra Civil Española, Flynn se vio envuelto en el caos y escapó por poco de la muerte. Aunque los periódicos locales informaron su fallecimiento, sobrevivió con solo heridas de bala menores. Sin dejarse intimidar, continuó su viaje por España antes de regresar a los Estados Unidos como un hombre cambiado. ¿Cambiado para mejor? Oh, definitivamente no. Si algo, su aversión al aburrimiento solo se había intensificado, sumiéndolo más profundamente en un torbellino de excesos de Hollywood. Fiestas, alcohol, peleas, abuso de sustancias y conquistas amorosas. Como el soltero más codiciado de la ciudad, disfrutaba de la atención que le prodigaban mujeres de todas las clases sociales. A pesar de su atractivo magnético, Flynn mantenía distancia de las mujeres a las que consideraba dignas de respeto, entre ellas su frecuente coprotagonista Olivia de Havilland. Su química en pantalla era innegable, iluminando cada película en la que actuaban juntos. Sin embargo, el enfoque de Flynn hacia su relación con ella difería de sus travesuras habituales. En un lujoso baile de coronación para Jorge VI, en medio de la melodía encantadora de Sweet Leilani, Flynn rompió el molde. Abrazados en un baile, confesó su amor a de Havilland después de años de silencioso anhelo. Sin embargo, su respuesta destrozó cualquier esperanza de un final de cuento de hadas. De Havilland insistió en que no podía estar con Flynn hasta que finalizara su divorcio de Damita, lo que los llevó a separarse al final de la noche. Aunque de Havilland esperaba que sus palabras hubieran tenido un impacto, la posterior reconciliación de Flynn con Damita
desvaneció cualquier ilusión. Aunque Flynn y de Havilland continuaron actuando juntos, su romance terminó allí, en su mayoría. En 1938, Warner Brothers depositó grandes esperanzas en Las aventuras de Robin Hood, convirtiéndola en una película crucial para el jefe de estudio Jack Warner. Consciente del potencial de drama entre Errol Flynn y Olivia de Havilland, Warner rogó a Flynn que actuara con cautela. Lo que no sabía era que la verdadera alborotadora era de Havilland misma. Deliberadamente arruinando sus escenas de besos, orquestó innumerables tomas adicionales para disgusto de Flynn. Y lo mejor de todo, hizo esta travesura mientras la reconciliada esposa de Flynn, Lily Damita, visitaba el set, agregando un toque de incomodidad al traje de mallas verdes de Flynn. A medida que estallaba la Segunda Guerra Mundial, un llamado a las armas movilizó a los expatriados británicos en Hollywood para que regresaran a casa y se enlistaran. Mientras muchos respondieron al llamado, Flynn permaneció conspicuamente ausente. A pesar de su reputación por hazañas osadas, optó por el jolgorio en lugar del combate. Justificando su decisión por una tecnicidad, aquellos mayores de 31 años no estaban explícitamente obligados a servir. Él evitó el servicio militar, convenientemente teniendo exactamente 31 años en ese momento. Las consecuencias fueron rápidas y severas, marcando un punto de inflexión en su amistad con el actor David Niven, quien abrazó el llamado al servicio. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Flynn, ofreciéndole una segunda oportunidad. Después de años de residir en Hollywood, Flynn finalmente buscó la ciudadanía, impulsado por una motivación inusual. Enfrentando restricciones sobre la propiedad de barcos como extranjero, optó por la ciudadanía para retener la propiedad de su amada embarcación, Sirocco. Irónicamente, su solicitud coincidió con la entrada de América en la Segunda Guerra Mundial, presentándole otra oportunidad para enlistarse. Sin embargo, el destino intervino una vez más, ya que la solicitud de Flynn fue denegada, provocando su propia cuota de controversia. Cuando Flynn se sometió a su examen médico, los médicos no pudieron pasar por alto la multitud de problemas de salud que plagaban su cuerpo. La malaria recurrente de su tiempo en Papúa Nueva Guinea, un soplo cardíaco, tuberculosis latente y un surtido de enfermedades venéreas pintaron un sombrío panorama. A pesar de sus dolencias, los medios comenzaron a cuestionar por qué no estaba sirviendo en el esfuerzo de guerra. Sin embargo, defenderse contra acusaciones de eludir el reclutamiento significaría exponer sus vulnerabilidades, un riesgo que no podía permitirse como un hombre principal esperado para encarnar la virilidad. En consecuencia, Flynn tuvo que soportar sus difamaciones en silencio. Mientras tanto, la relación de Flynn con Lily Damita oscilaba entre el amor y el desamor durante 5 años. Luego, en 1940, Damita soltó una bomba. Estaba embarazada del hijo de Flynn. Su respuesta, en lugar de enfrentar la paternidad de frente, huyó a Brasil. Cuando Damita entró en trabajo de parto, Flynn optó por una excursión tranquila en el Sirocco. Decir que no abrazó la paternidad sería quedarse corto. La esperanza de Damita de salvar su matrimonio con el bebé fue en vano. Después de 7 tumultuosos años, la pareja finalmente se divorció en 1942. Flynn se retiró a su recién construida casa Mulholland, cuidando su orgullo herido. A pesar de su reputación como un notorio mujeriego, el rechazo afectó profundamente a Flynn. Y desafortunadamente, eso no fue lo único que le costó manejar con gracia. Como hemos visto y seguiremos viendo, el carácter de Errol Flynn distaba mucho de ser ejemplar. Sin embargo, entre sus defectos, hubo destellos ocasionales de decencia. Flynn, aunque no siempre considerado hacia los demás, mostró una devoción inquebrantable hacia su perro, Arno, cuando Arno desapareció misteriosamente del Sirocco. Flynn quedó devastado. Eventualmente, los restos del perro llegaron a la orilla,
pero Flynn estaba demasiado afligido para identificarlos, aunque los recuperó. Cuando una maliciosa columnista de chismes lo acusó falsamente de descuidar los restos de su perro, la ira de Flynn estalló. Buscó a la columnista y la enfrentó, una confrontación que rápidamente se volvió física. Flynn, furioso, abofeteó al hombre, optando por una mano abierta en lugar de un puño cerrado. En represalia, la esposa del columnista lo apuñaló en la oreja con un tenedor de ostras. La pelea llegó a los titulares y el columnista demandó a Flynn por agresión. Aunque el caso se resolvió, el daño a la reputación de Flynn fue irreversible. Atacar a la prensa era impensable en Hollywood, y Flynn había cruzado una línea. Luego, en 1942, Flynn se vio envuelto en su escándalo más serio hasta el momento. 2 chicas de 17 años lo acusaron de violación estatutaria. Cuando las autoridades lo detuvieron con respecto a la primera acusación, las palabras de Flynn, afirmando que apenas la había tocado, volvieron para atormentarlo. La segunda acusación fue aún más condenatoria, ya que la víctima había aparecido como extra en una de sus películas. Flynn estaba en graves problemas, y lo sabía. Errol Flynn había sido llamado muchas cosas por la prensa. Evasor del reclutamiento, mujeriego, matón despiadado. Pero la acusación más perturbadora que se añadió a la lista fue la de violador. En su defensa, Jack Warner contrató al abogado más feroz que pudo encontrar, Jerry Gisler, conocido por sus tácticas agresivas. Durante el juicio, Gisler atacó sin piedad el carácter de las acusadoras de Flynn, insinuando que todo era una trampa y exponiendo detalles personales para desacreditarlas. Cuando el jurado entregó un veredicto de no culpabilidad después de un día de deliberación, Flynn estaba extasiado. A pesar de cualquier reacción adversa persistente, fue impulsado por el apoyo de sus fervientes admiradores. A partir de ese momento, Flynn se volvió especialmente cauteloso, asegurándose de que cualquier mujer con la que se relacionara tuviera más de 18 años, un cambio considerable respecto a su comportamiento anterior. Inicialmente, Flynn regresó a su estilo de vida desenfrenado de fiestas y aventuras casuales con aún más entusiasmo, pero debajo de la superficie, albergaba un secreto aterrador. Los médicos que lo habían dado de baja del servicio militar lo habían advertido que sus problemas de salud y su estilo de vida significaban que solo le quedaban unos pocos años. En lugar de cambiar sus costumbres, lo vio como un desafío. Si su tiempo era limitado, estaba decidido a aprovecharlo al máximo, redoblando sus actividades hedonistas. Sin embargo, el costo de este estilo de vida acelerado pronto le pasó factura, llevándolo al hospital. Pero allí recibió una revelación inesperada. Los médicos diagnosticaron a Flynn con tuberculosis, y eso no fue todo lo que le dijeron. Después de examinarlo, le informaron que los otros médicos que había consultado habían sido demasiado severos en su evaluación. Si se cuidaba, su vida podría alargarse fácilmente. Flynn salió del hospital con una nueva oportunidad en la vida. ¿Lo convirtió en un obseso por la salud abstemio? Definitivamente no. Se tomó un breve descanso, por supuesto, antes de volver a caer en viejos hábitos. Todo tipo de viejos hábitos, de hecho. Los amigos y colegas de Flynn hablaron sobre lo angustiado que estaba durante el juicio y cómo apenas podía arrastrarse al set cada día. Fuera cierto o no, una cosa es segura. Eso no lo detuvo para encapricharse con la chica que trabajaba en el puesto de puros en el juzgado. Sí, incluso en medio de su peor calvario, no pudo evitar que su mirada se desviara. Flynn persiguió a Nora Eddington durante meses y meses, pero en la joven funcionaria encontró su igual. Cuando no lo estaba rechazando, lo estaba desafiando. Eddington estaba comprometida cuando se conocieron, y era católica practicante. Fueron amigos primero, y luego ella trabajó para él, pero rechazó sus avances. Finalmente, se deshizo de su prometido y terminó en la cama con él. Tal vez ingenua en las formas del mundo,
Eddington quedó embarazada de inmediato. Una vez más, Flynn se enfrentaba a un dilema. Ella insistió en que se casara con ella, incluso si solo fuera por la duración del embarazo. Su reacción fue inesperada. Quería casarse con ella, pero de verdad. Sin embargo, debido a su carrera y las circunstancias que rodearon su reciente juicio, quería mantenerlo en secreto. Más fácil decirlo que hacerlo. Errol Flynn y Nora Eddington se casaron en Acapulco en 1943. Sin embargo, no fue un final feliz. Después de la ceremonia, Flynn se fue a Nueva York, dejando sola a una Eddington embarazada en México. No regresó durante 6 meses, llegando horas antes de que ella diera a luz. Incluso estar en el mismo edificio que el nacimiento era más de lo que podía soportar, y para cuando su hija Deirdre nació, ya estaba con un pie fuera de la puerta. Flynn no había sido precisamente casto durante sus meses en Nueva York, pero eso no fue nada comparado con lo que hizo después de reunirse con Eddington. Mientras ella estaba en el hospital, fue a un bar, donde se encontró con una de sus amigas. En cuestión de horas estaba en la cama con ella. Además, cuando el hospital filtró los detalles del matrimonio y el recién nacido de Eddington y Flynn a la prensa, creó un perturbador efecto dominó. Flynn estaba seguro de que el bebé que esperaba Nora era suyo, pero la revelación de su nueva familia desencadenó un alboroto nacional. Varias mujeres aparecieron, afirmando haber tenido hijos con el actor. La situación se complicó aún más cuando una de las demandantes confrontó a Flynn en su casa con una pistola, lo que llevó a la intervención policial. Después de un periodo de separación, durante el cual circulaban rumores de divorcio en los tabloides, Nora llegó al umbral de la puerta de Flynn con su bebé. Inicialmente resistente a cambiar su estilo de vida, Flynn se enfrentó a un ultimátum: adaptarse a su presencia en su vida o perderlos. Nora insistió en que residieran juntos en Mulholland House, con la condición de que Flynn pudiera mantener su libertad siempre y cuando no la deshonrara públicamente. A regañadientes, Flynn accedió, y comenzó su arreglo poco ortodoxo. Sin embargo, sus problemas estaban lejos de terminar. El uso recreativo de opio por parte de Flynn había escalado a una grave adicción. Bajo su influencia, se volvió violento con Nora, llegando a morderle el brazo con tanta fuerza que necesitó un yeso. A pesar de su remordimiento al día siguiente, no tenía recuerdo del incidente. Su abuso de sustancias comenzó a interferir con su trabajo, lo que llevó a un comportamiento cada vez más extraño en el set. Los directores y ejecutivos de estudio eran muy conscientes del problema de bebida de Flynn e intentaron intervenir, pero sus esfuerzos a menudo fracasaban. Una vez, cuando una compañera de reparto intentó ayudarlo a sobrio con café negro, el estado de Flynn empeoró sin que él lo supiera porque el café había sido adulterado con brandy, un truco orquestado por asistentes de producción. En otra ocasión, prohibido de beber en el set, Flynn recurrió a inyectar naranjas con alcohol para satisfacer su adicción. Su reputación como bebedor empedernido lo precedía, lo que llevó a incidentes embarazosos en reuniones en Hollywood. Fue famosamente expulsado de una lujosa fiesta en el Castillo Hearst debido a su excesivo consumo de alcohol. Otra pelea ocurrió cuando el director John Huston confrontó a Flynn sobre su falta de servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a una confrontación física que dejó a ambos hombres en el hospital. El matrimonio con Errol Flynn no era una tarea fácil, como podría atestiguar Nora Eddington. Mientras Flynn se entregaba a aventuras extramatrimoniales, Eddington mantenía su propio romance secreto con un cantante llamado Richard Hames. A pesar de estar ambos casados, dejaron a sus cónyuges para estar juntos. La libertad era emocionante, pero como sabemos, Flynn nunca manejó bien el rechazo. En un intento por restaurar su ego herido, Flynn se sumergió en su carrera, ahogó sus penas en alcohol y se embarcó en un nuevo compromiso, esta vez con una princesa rumana de 19 años llamada Irene Chica. Durante meses fueron inseparables,
y los tabloides esperaban ansiosos noticias de sus próximas nupcias. Sin embargo, Flynn tenía un anuncio bomba preparado, uno que dejó a todos, incluida Irene, atónitos. En lugar de casarse con Irene, Flynn reveló que estaba comprometido con su compañera de reparto, la ingenua Patrice Wymore de 21 años. Planearon una ceremonia doble extravagante en Mónaco y Niza, a la que se esperaba que asistieran numerosos invitados glamorosos y multitudes de admiradores. Al entrar en su recepción en Mónaco, Flynn estaba listo para abrazar este nuevo capítulo de su vida, pero lo que le esperaba no fue nada menos que impactante. Durante la recepción, un desconocido entregó a Flynn un documento legal, una orden de arresto por violación, justo en medio de su propia celebración de bodas. Inicialmente desestimándolo como una broma, Flynn pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación. La acusadora, una chica llamada Denise Duvivier, era alguien que él afirmaba no recordar. Flynn compartió la angustiosa noticia con su nueva esposa, y la pareja huyó apresuradamente a Niza a bordo de su barco, el Saka. Sin embargo, la pesadilla estaba lejos de terminar. En lugar de embarcarse en una luna de miel, Flynn y Wymore se encontraron anclados en Niza solo por unos días antes de que Flynn sufriera una lesión en la espalda que lo dejó postrado en cama durante casi un mes. Una vez recuperado, valientemente regresó a Mónaco para enfrentar los cargos en su contra. Durante el juicio, su acusadora mencionó un botón que Flynn supuestamente usó para cerrar la puerta durante la presunta agresión. Flynn negó vehementemente la existencia de dicho botón e invitó al magistrado a inspeccionar el barco. Al no encontrar dicho botón, el caso fue desestimado y Flynn finalmente zarpó lejos del calvario con su nueva esposa. Aunque los problemas legales no fueran suficientes, la carrera de Flynn estaba tambaleándose y constantemente se preocupaba por los ingresos para mantenerse a sí mismo, a Wymore y a sus dos ex esposas a quienes aún pagaba pensión alimenticia. Warner Brothers había terminado su contrato de 18 años con él, y a lo largo de la década de 1950, Flynn hizo apariciones esporádicas en películas que resultaron insuficientes para mantener su estilo de vida, especialmente porque estaba prácticamente distanciado de Wymore y había vuelto a sus viejos hábitos. Desafortunadamente, estos problemas financieros eventualmente lo llevarían por un camino oscuro. Un breve resurgimiento en Hollywood fue insuficiente para evitar a los cobradores de deudas, y mucho menos a Lears. Flynn decidió navegar su barco, el Saka, hasta Vancouver con la esperanza de alquilarlo para evitar perderlo ante las autoridades fiscales. Pero no solo estaba despidiéndose de su barco, también sabía que su salud se estaba deteriorando rápidamente. Antes de embarcarse en el viaje, pasó tiempo precioso con su exesposa Nora y sus hijas. Lo que no sabían era que sería la última vez que lo verían. Mientras estaba en Vancouver, Flynn buscó ayuda médica de la pareja con la que se estaba quedando, quejándose de dolor. El médico le recetó algunos medicamentos y le dio un masaje en la pierna, aconsejándole que descansara. Sin embargo, cuando el médico revisó a Flynn más tarde, hizo un descubrimiento devastador. Flynn no respondía. Apresuradamente llevado al hospital, ya era demasiado tarde. Aunque solo tenía 50 años en ese momento, la autopsia informó que tenía la salud de un hombre de 75 años. En los años previos a su muerte, la estrella caída bebía alrededor de 2 litros de vodka al día. Durante la autopsia, el personal del hospital descubrió que Flynn había sufrido un ataque cardíaco fatal, probablemente exacerbado por su salud ya comprometida. Su hígado estaba en tan mal estado debido a años de consumo de alcohol y adicción que, incluso si el ataque cardíaco no hubiera cobrado su vida, la cirrosis lo habría hecho en un año. La vida de Flynn había estado marcada por hazañas aventureras, fiestas salvajes y, sobre todo, escándalos. Aunque Errol Flynn fue una vez una de las mayores estrellas de cine del mundo,
Cayó en desgracia alrededor de una década después de su carrera y murió como un cascarón embriagado de lo que solía ser.